Y acá seguimos en Conexiones, hoy con Lidia Strin. Vamos a estar hablando de esto de cómo es conectar con la misión en nuestras vidas, ¿no? Y cómo detectar las oportunidades. Lidia nos propone como tema de hoy cómo calibrar las oportunidades. ¿Cómo estás, Lidia? Bien, bien. Un tanto acatarrada, o sea que tengo la voz diferente y un caramelito de propóleo para no toser así públicamente. En estas condiciones iniciamos nuestra charla. ¿Qué te parece? Gracias por venir igual, por tu compromiso, por estar acá a pesar de esto. Muchas gracias. Bueno, yo te había propuesto este tema porque me parece que a veces andamos por la vida tan ocupados, preocupados, no sé, del modo que nos guste decir, ensimismados a veces, ¿sí? Que dejamos de ver posibilidades. Estoy convencida de eso y yo lo trabajo bastante en la consulta privada. Sí. Entonces, de pronto, alguien que está pasando un momento muy dificultoso, de pronto no está viendo que paralelamente a esto tiene una cantidad de oportunidades, mirando en forma diferente aquello que lo está rodeando, incluso de una manera muy cercana. Hay situaciones a resolver, no sé, con una lata de pintura, te diría. O sea, iluminar el frente de un local. Sí. No sé. Para llamar la atención. Exacto, ¿no? pintar una margarita. Claro, cambiarle la impronta, el mensaje que está mandando. Sí. Pero, y esto me parece que obedece un poco a que reflexionamos menos en términos generales, ¿no? Por supuesto, esto que digo es una generalización. Pero hay menos reflexión y a veces el cansancio o la desesperación o las crisis que se están atravesando a nivel personal, social, de pareja, de familia, no nos permiten quedarnos tranquilos, o sea, aquietarnos para detectar qué podemos tener en el entorno que nos ayude a transformar alguno de los aspectos de lo que nos pasa en una oportunidad. Es decir, la palabra oportunidad tan remanida, se habla tanto, pero es verdad, hay oportunidades. Y aparte esto de que por lo general nos quedamos esperando que llegue una oportunidad cuando, como vos nos estás contando, tal vez la tenemos muy cerca y ya está en nuestras vidas, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que yo, digamos, estoy observando y te había propuesto contar en qué forma yo me conecté con la programación neurolingüística, que es mi eje de trabajo, ¿sí? Desde hace muchos años. Justamente en la década del 80 yo concurría a un grupo de aprendizaje y terapéutico cuyo modelo de trabajo era el análisis transaccional. Sí. Entonces, que es un modelo sumamente interesante, que de alguna manera estaba conectado con la programación neurolingüística. Yo no lo sabía, tampoco quienes dirigían las actividades estaban totalmente conectados. Pero ya en el años anteriores ya habían traído invitado a un discípulo de Milton Erickson, sí, a trabajar con hipnosis. Entonces, yo no estaba viendo, no veía PNL en mi entorno, pero un día, en una de las clases, quien coordinaba nos dijo que había dos especialistas muy, digamos, muy loquitos, para decirlo entre comillas, como los llamaban, a Richard Bandler y John Grinder, los creadores de PNL, y que él nos iba a demostrar con un trabajo, o sea, una dinámica, sí, de alguna posibilidad que nos daba. No recuerdo la dinámica, pero me quedé como sí, la impactada. sensación, ¿no? Claro.
éramos 14 personas. A ninguno le pasó nada. Yo quedé tocada por esto. Sí, no tengo idea qué me pasó. No sé, yo por eso digo que creo que PNL me eligió a mí. Sí, que llegó a tu vida. Con esta mujer. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a pensar cómo acceder, cómo acercarme a los orígenes, cómo llegar a los lugares donde tenía que llegar. Sí. Porque en ese momento realmente no había nada en Argentina. Y yo no sabía si había algo en otros países. Entonces, los caminos se fueron abriendo. Esa obcecación, esa perseverancia, esa búsqueda sistemática dio frutos. En el verano de ese año, mis padres iban por motivos personales a Miami y me invitaron con mis hijos para las vacaciones de verano. Yo me despedía de un cliente a quien estaba asesorando para la apertura de un mini emprendimiento. Sí. Entonces me estaba despidiendo de él para decirle me voy por 3 meses, de 2 meses y medio, no me acuerdo. Y entonces le dije, pero te pregunto a vos, así, ¿vos conocés a alguien en Miami que se dedique a programación neurolingüística? Y él, como en esos chistes ridículos, me miró y me dijo, mi tío. ¿En serio? Mi tío. Entonces, bueno. Tenías que hacer la pregunta. Por eso digo. Y resultó ser que el tío, el doctor Edmond Cava, era la figura más importante en Miami en remisión de fobias. Y tenía un aula muy bien equipada al costado de su lugar de atención. Entonces, esta persona, el sobrino, me dijo, bueno, aprovechemos, yo tengo que mandarle a él unos sobres, vos se los llevarías. Entonces, todo se iba armando. Se iba haciendo el camino. El camino. Se iba haciendo, el camino te encontraba, ¿no? El camino me encontraba. Entonces, por supuesto que llevé los sobres, hablé con el doctor Cava, me recibió como era él, campechano, hermosa persona, y me invitó a todos los talleres. Esto era el año 85. O sea que yo asistí durante todo el verano a sus talleres. A sus talleres. Y a partir de allí todo siguió con ese mismo ritmo. Y hoy, por ejemplo, tengo la alegría de saber que en el día de mañana, porque me avisaron hoy, una alumna mía, muy encantadora, que está viajando con su marido a Miami, me había propuesto ir a saludar a quienes fueron mis padrinos. Después de Edmond, Marian Rees y Ed Rees, un matrimonio que fueron mis padrinos del corazón y mis padrinos profesionales, profesores míos en Estados Unidos y Europa, y los había perdido de vista porque ellos cambiaron su teléfono. Y esta mujercita encontró el teléfono, los buscó y mañana almuerzan juntos. Y mañana van a hacer una videollamada. No, decidimos que no, que era demasiado. Pero digo, yo descubrí la misión de mi vida con esta, diría, mezcla de perseverancia, de pasión, de coraje, porque, o sea, me presentaron a Richard Bandler y yo, cuando él me preguntó de dónde era, que le dije de Argentina, y me preguntó, ¿qué hace acá? Entonces le dije, yo voy a poner una escuela en Argentina. No tenía nada. No sé cómo le dije a Richard Bandler eso. Pero bueno, su anclaje fue, me dio un beso en la mejilla, me dijo mucha suerte. Entonces, quiero compartir esto, porque ¿qué nos estamos perdiendo cuando no calibramos el entorno? ¿Qué quiere decir calibrar? Calibrar quiere decir observar con sutileza,
observar los cambios, observar el entorno con ojos nuevos, más agudos, más sensibles, con un oído más agudo, más sensible, para escuchar tonos, cambios de voz, miradas, algo que no observamos caminando por la calle, ensimismados con los celulares, no miramos a nadie. Y es muy probable que dejemos pasar a personas que tal vez estaban destinadas a encontrarnos. Así es. ¿Mm? Y bueno, pasaron. Se perdió esto, me acuerdo cuando éramos chicas, ¿no? Nos subíamos al colectivo y te ponías a charlar con la persona que tenías al lado. Uh-huh. Y todo el viaje. Y esto se perdió y era maravilloso. Y sí, porque entre las situaciones de desconfianza, sí, entre este modelo de inseguridad en el que a veces nos metemos nosotros mismos y otras nos hacen entrar, conversar con extraños ha dejado de ser una posibilidad. Y sin embargo, cuando se producen o se pueden producir encuentros interesantes. Yo lo que quiero señalar con el tema de estar alerta en el sentido más sutil, ¿no? No alerta con tensión, ni alerta con miedo, ni alerta con susto, sino la observación, porque creo que cada uno de nosotros tiene sus sueños y que a veces esos sueños quedan en el tiempo o comenzamos a llevarlos a la realidad o tomamos acciones para que se concreten y de pronto o nos cansamos o no perseveramos o se nos cruza otra cosa y nos distraemos, y ahí había un camino ya tomado. Porque observo que quienes logran sus objetivos tienen perseverancia. Y esa misma perseverancia hace que crezca más y más la pasión por lo que se está haciendo. ¿Qué pensás de esto? Mira, por ahí escuché hace muy poquito alguien que me decía que es mucho más importante la perseverancia que la inteligencia. Que se logran grandes resultados cuando somos perseverantes, ¿no? Y coincide con esto. Es así. Claro, yo en este momento pienso, de las personas que están escuchándonos, ¿hay alguna que tiene un sueño que no fue cumplido aún? ¿Hay alguna otra persona que comenzó a transitar la realización de su sueño y lo abandonó porque pensó que no tenía recursos para concretarlo? Sí. Entonces hay situaciones en las que lo que dice, por ejemplo, en este sentido, si digamos, uno de los maestros, ¿no es cierto?, lo vamos a dejarlo para decirlo más tarde, él dice que a veces el sueño no se sostiene porque en el fondo no está la decisión suficientemente implantada como para generar el compromiso del cumplimiento. Y este compromiso del cumplimiento enciende en nosotros una llama. Pero si tenemos una velita semiapagada y estamos diciendo, y esto no es para mí, y es una aventura, o yo no tengo los recursos que necesito. No, hay gente que puede, yo no creo que pueda. Estas cuestiones, estas preguntas que nos hacemos, van minando y apagando la pasión. Las personas que logran sus objetivos y descubren su misión no están tan pendientes ni de este diálogo interno con creencias limitantes y mandatos insuficientemente estimulantes, tampoco están tan pendientes del qué dirán. Si vemos a todos aquellos que se dedican al arte, han hecho cosas que teóricamente inundaron el mundo de críticas, de maldichos, ¿sí?
de opiniones adversas, de todo tipo. Y sin embargo perseveraron. Y ahora sus obras están en los museos más importantes del mundo. Sí, se los estudia y sí. Entonces, por ejemplo, un pintor como Miró, cuya obra teóricamente parece una obra de un niño, sí. El trabajo que tiene es maravilloso. Pero estoy convencida que cuando lo realizó, habrán dicho que esos son garabatos infantiles. Sobre todo con los coetáneos, ¿no?, que tenía en aquella época, grandes artistas también, con estilos diferentes. Entonces él estaba abriendo un nuevo camino, ¿no? El animarse a hacer algo distinto, ¿no? Y la conexión con creer en nosotros. Por eso digo que cuando nos animamos a creer en nosotros, los otros no nos hacen temblar, porque acá podemos decir tantas cosas acerca de qué le hace a los otros criticarnos cuando hacemos algo muy diferente, inesperado, ¿sí? ¿Qué será? ¿El miedo al cambio? ¿Será lo irreverente que creen que algo como, por ejemplo, Mirón, digo, él como cualquiera de los que... Picasso los impresionistas, claro, en cualquier etapa, la etapa siguiente, la revolucionaria, la que dice, ¿es esto arte o no es arte? ¿Sí? La sopa Campbell, por ejemplo, ¿no? La latita famosa. Es decir, cualquiera de estas cuestiones que han sido de ruptura, han necesitado de quienes las ejercieron una aceptación de sí mismos muy profunda y una convicción acerca de que aquello que están eligiendo hacer es lo que tienen que hacer y no tienen que hacer lo que dicen los demás, porque los demás son los otros. O poner el foco, es más de lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Pero poner el foco en los otros, poner el foco en la visión, en la misión, ¿no?, en el sentir. Y en lo que uno sabe que le da placer, le da alegría, le despierta pasión. ¿Cuántas personas aceptan vivir esa pasión por el quehacer? Se escucha tanto, y no, yo, la verdad, de lunes a viernes, hago algo, trabajo, en fin, qué sé yo. Pero mis días son sábado y domingo. Yo digo, a lo largo del año, ¿cuántos días viviste? O los que dicen, no, el año es un desastre, pero me tomo 15 días en la playa y revivo. Y me recupero. Entonces, algo pasa, ¿no? Y son elecciones. Todas. Son solo elecciones. Todas. Uh-huh. Todas. Y sobre todo, creo que la elección de las creencias que nos van a conectar con la materialización de ese sueño, ¿no? Poner foco en ellas. Sí. Y además, estar convencidos que yo soy quien elige cómo voy a afrontar aquello que me sucede. Eso lo dice Víctor Frankl. Y yo realmente estoy tan convencida porque de este decir, porque nos pasan cosas lindas, más o menos, algunas tristonas, otras feuchas, y nos pasan a todos. No es que yo estoy exento de todo. Nos pasan esas cosas. O a veces son cosas menores que las tomamos a la tragedia, ¿sí? Pero las tomamos a la tragedia. Por eso digo, Víctor Frankl en su frase nos da legitimidad para que nosotros elijamos cómo reaccionar frente a las cosas que nos pasan, las lindas, las más o menos, las feas. Y hay un abanico de posibilidades en ese sentido. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Me encantó. Vamos a la segunda tanda de la tarde y a la vuelta seguimos en Conexiones con Lidia Strin. Lidia Strin, pionera en programación neurolingüística en Argentina y España, propone un acercamiento a esta herramienta a través de la formación como facilitador de procesos de cambio en personas, grupos y organizaciones.
Desarrolla tu potencial y el de los demás con programación neurolingüística. Lleva tu vida y tu empresa al siguiente nivel. Lidia Strin y Asociados. Capacitación, consultoría y formación. Informate en el 15 62 28 0219 o envía un mail a lidiastrinpnl@gmail.com. Con Lidia Strin y Asociados, lleva tu vida y tu empresa al siguiente nivel. Y acá seguimos en Conexiones, en el programa del día de hoy, cómo calibrar las oportunidades con Lidia Strin. Pero antes de seguir hablando con Lidia, la semana pasada estuvimos con Claudia y con Alejandra de Tejiendo Redes, Coaching and Hope, y ellas nos contaban que están preparando unos talleres para el 20 de abril y para el 18 de mayo en Parque Centenario. Si estás experimentando la necesidad de lograr algo diferente en tus relaciones, descubrí cómo reinterpretar y crear tus relaciones a través del tejido de un mandala. Esta es la invitación de las chicas y nos proponen una metodología interactiva e innovadora. Y lo que siempre nos dicen es, no hace falta saber tejer para vivirlo, para aprender, para hacer de ese momento la apertura de un tiempo de proceso interno. Y también para despertarnos en cómo estamos viviendo, qué calidad de relaciones estamos teniendo, cuánto de nosotros estamos aportando ahí. Los datos para comunicarse con ellas son info@tejiendoredes.net y también lo pueden hacer por WhatsApp al 15 3242 9423 o al 15 6451 1899. Si quieres ver qué están haciendo, qué otros talleres tienen, puedes hacerlo en el Facebook Tejiendo Redes Coaching and Hope. Y así de esta manera seguimos con Lidia Strin. ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien. Muy interesante todo lo que nos has contado, ¿no? Una vida llena de momentos llenos de mucha magia. Gracias. Yo quería preguntarles a quienes nos están escuchando si ese sueño que alguna vez tuvieron estuviera vivo hoy, ¿cómo sería su vida? Esta es una pregunta para la reflexión. A veces dejamos sueños y esos sueños siguen haciéndonos o ruidito o generando algún nudo en el estómago o velando nuestros ojos por momentos. Entonces, vamos a pensar, ¿cómo sería la vida hoy si yo hubiera puesto en acción ese sueño que tuve? Y esto viene unido a otra pregunta que me gustaría hacerlo para que indaguen en sí mismos. ¿Qué es lo que realmente desea cada uno de ustedes para su vida? Porque es su vida. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a ese día a día, a esas 24 horas, a esos momentos? A veces los sueños quedan en el camino por distintos motivos, como dijimos hace un momento. En PNL decimos que influyen nuestras decisiones y no las condiciones de nuestra vida. Las decisiones, y en términos de Viktor Frankl, esas decisiones son más importantes que aquello que nos rodea en el día a día. Nosotros podemos influir poderosamente en nuestra vida actual. Entonces, ¿qué hacemos con ese glorioso poder que tenemos de tomar las decisiones que nos den una sonrisa, una felicidad o que nos permitan descubrir cuál es la misión que tenemos en la vida? A veces cuando yo digo estas cosas pienso que quienes me escuchan suponen que yo he tenido, no sé, una vida, como dicen ahora, surfeando, ¿no? En realidad no ha sido así.
Han habido momentos realmente difíciles y en esos momentos difíciles tomé decisiones y esas decisiones me acercaron a un final feliz en el sentido de haberlo sobrellevado aquello que acontecía, que no era tan bueno ni tan alegre, haberlo podido sobrellevar con aprendizajes, los famosos aprendizajes, que aprendí de aquella crisis, que aprendí de aquel mal momento, que aprendí de aquel dolor que me produjo una circunstancia de la vida, una relación que no fue lo que yo creía que iba a ser, desengaños, desencuentros. ¿Qué aprendí de cada uno de ellos? Y si esos aprendizajes los pongo en marcha, iré encontrando la misión de mi vida, porque cada aprendizaje es una parte del descubrimiento de mi misión, porque nos permite preguntarnos de algún modo, ¿para qué estoy en esta vida? Estoy para aprender, estoy para transitar, y yo también digo, y esto me gustaría que lo recuerden, en verdad, más allá de lo que estamos conversando, porque me parece que es muy inspirador, por eso se los traigo. ¿Qué podría cada uno de ustedes hacer, o usted que me está escuchando, qué podría hacer con una pequeña cuota de creatividad y coraje? ¿Qué podría hacer para generar una diferencia en el mundo de alguna otra persona? Piénselo, porque influir en la vida de los otros positivamente nos llena de felicidad, y esa también es parte de la misión. Con esto quiero dejarlos reflexionando unos minutos para ver, piensen, ¿qué cosa podrían aportar a la vida de otros? Cuando dejamos de mirarnos tanto a nosotros mismos, ¿se acuerdan cuando decíamos mirarse el ombligo? Bueno, está muy poblado de ombligos mirados últimamente. Entonces, miremos en el entorno y veamos qué podemos aportar, como dijimos, con creatividad y con coraje. Hace falta coraje para ser distinto, hace falta coraje para pintar el frente del localcito y hacerle una margarita en algún lugar, hace falta coraje para vestirse diferente y generar un modo de vestir, porque todo es creatividad, en definitiva. Y también salir del qué dirán, porque ese qué dirán nos perturba, y el qué dirán pertenece al modelo del mundo que tiene la persona o las personas que se animan a criticar o a comentar negativamente aquello que hacemos. Tal vez no les guste, por ejemplo, el frente del local como está pintado, y bueno, no tiene por qué gustarle a todo el mundo las cosas que ustedes están haciendo. Libérense de esa carga de gustarle a todo el mundo lo que ustedes hacen, como una opinión que de algún modo los está esclavizando. Sacúdanse esa necesidad de aprobación permanente que cada uno de ustedes puede llegar a tener, y verán que esa libertad va naciendo de adentro del centro del pecho y los va a hacer respirar mejor, porque de respirar mejor se trata, para vivir esta vida con alegría y con bienestar. Descubran su misión, separadito, su misión en la vida. Sí, qué interesante lectura, ¿no? Y tiene que ver con el elegir, qué camino elijo, la sumisión a las creencias y lo que opinan de afuera, como nos decías recién, claro. O la misión separado de lo que al otro le resulta significativo, porque el otro, aunque sea una obviedad, es otro. Y a veces coincidimos y muchísimas veces no. Y en ocasiones nos perdemos en la elección del otro. Yo los invito a recuperarse, a vivir su propia vida, sin egoísmo, sin egoísmo. Hay mucha mala prensa con respecto a hacer
lo que a uno lo inspira, lo que a uno lo motiva, la pasión que lo atrae. Hay mala prensa. Y sin embargo, el ama a tu prójimo como a ti mismo, yo los invito a darlo vuelta y decir, así como me ame a mí mismo, podré amar a los otros. Creo que ese era el mensaje, ¿no? En definitiva, sí. Y lo malinterpretamos. Sí. Bueno, gracias por estar acá, por venir hoy, por compartirnos todo esto. Y quería contarle a la audiencia que a partir de este mes Lidia va a estar con nosotros en Conexiones, va a tener su columna, así que nos va a seguir trayendo la PNL a nuestras vidas, conectándonos con nuestra misión, conectándonos con una vida llena de plenitud, ¿no? Para que de recursos, me dice. llena de recursos para que podamos estar en plenitud, sea lo que sea para cada uno de ustedes, plenitud. En el mes de abril, este fin de semana, empieza este sábado el Practitioner, y el sábado siguiente empezamos con el Máster. Así es. Así que están todos invitados los que están escuchando y recién escuchan hablar de la PNL. Si quieren saber un poquito más, pueden entrar en nuestro canal de YouTube, Conexiones, programa de radio. Lidia nos ha estado acompañando el año pasado también, y en muchos programas abordamos de qué trata la PNL, para qué estudiar PNL, para qué llevar la PNL a nuestras vidas. Así que ahí pueden encontrar un montón de información. Y si no, lo pueden hacer comunicándose a info@lidiastream.com o por WhatsApp al 15 6228 0219. Todavía están a tiempo, queda casi toda la semana. Este sábado comienza el Practitioner. Bueno, como les decía, vamos a tener a Lidia en Conexiones, así que la van a seguir escuchando, vamos a seguir compartiendo y nutriéndonos con ella. Y la invitación es a que sus espacios sean espacios interactivos, en los que ustedes también puedan llamar a nuestro teléfono fijo, puedan contactarse por WhatsApp al teléfono de la radio, y que vayamos construyendo estos programas juntos, porque seguramente vos que estás escuchando ahí te hubiese encantado hacerle alguna pregunta o contarle a Lidia lo que te está pasando. Así que a partir de ahora vamos a hacer sus espacios interactivos, acercándose Lidia un poco a vos ahí que estás escuchando. De forma te vuelvo a agradecer por estar acá, por elegir Conexiones para llegar a la gente. Me siento honrada por eso. Y yo soy tu madrina. Sos mi madrina y sos la magia que llega a mi vida. Gracias por eso también. Muchas gracias. Por estar en mi vida y en mi camino también. Y en Conexiones. Y en Conexiones. Y bueno, y de esta forma, gracias a ustedes por estar ahí, que terminen increíblemente su feriado. Un día tan especial para conectarnos con nuestra historia acá en Argentina. Y de esta forma nos vamos despidiendo y nos escuchamos el martes de la semana que viene de 20 a 21 horas acá en otro programa de Conexiones por radiobar.rocks.